si voy a captar agua, ¿va a ser legal o va a ser ilegal? Sí, nos lo preguntábamos, sí. Sí, no, de hecho, cuando estamos haciendo este video queríamos, pues digamos, enfatizar en lo de, por ahora que viene el tiempo de lluvias aquí en nuestra ciudad, que se acerca, pues tratar de dar a conocer más esto de la captación de agua, ¿no? Y ahora que venga el tiempo de lluvias, poder captar un poco de agua pues para las plantas, ¿no? Para lo que podamos usar el agua no potable. Hola, buenas tardes, días, noches, lo que sea que esté pasando mientras nos ves y visitas. Bienvenidos de nuevo. Yo soy Orquídea. Yo soy Christopher. Y están de nuevo en un episodio más o un capítulo de Está de la Verde. Y nos invitaron porque ya nos habíamos tardado en venir para acá y estoy bien emocionada que ahora me acompañe alguien que por ahí ya habían visto, alguien que estaba ya en algunos episodios pasados, que tuvo la fortuna de darnos información, cotorreo, bromas y de todo. Por ahí búsquenlo. Y nada, bienvenido de nuevo, amigo. Gracias por invitarme. Tal vez ocupaban un payaso, entonces pues ya. No, porque sabes demasiado, traes mucha info. Y traemos un tema, pues resulta también interesante, que muchas veces se toca pero muy superficial o como muy típico, como algo que dice, sí, creo que me lo explicaron, o hasta hacía dibujitos en la escuela o me sé como algo. En mi municipio hay dependencias que tratan con ello. Pero ahora traemos pues el tema adjunto a uno del mes. Estamos ya viviendo los últimos partes del mes de marzo, pero específicamente viene una fecha que estuvo por ahí la semana pasada y fue el Día Mundial del Agua. ¿Tú te acordabas de algo? No. Nada, por eso. Por hecho, eso lo traje para darnos información. Sí, como que hay muchas de este tipo de fechas. Es que de hecho hasta yo no recuerdo haber visto como información o propaganda como otros hacen para días, digamos, pues, bueno, creo que no es día festivo, pero sí es un día conmemorativo, no sé cómo se le puede llamar. Y como que no hay, así anuncios que pongan, ¿no? De día del agua. Que ese día pasa, ¿no? Ajá, para que todos sepan, ¿no? Porque luego también me estaba fijando en el calendario pues oficiales o de federación, que evidentemente es como más cívico o estas fechas más específicas de un acontecimiento histórico. Y lo que desconocemos es que también sería padre que podamos incluir temas ambientales dentro de nuestra misma educación pues, en todos los niveles. Y por eso lo desconocemos y quizás si vemos poco, pues va a ser justo por esta dependencia o con alguien de interés que andamos por aquí, pues que trate este tipo de temas, ¿no? Es por eso que traemos o jalamos estos acontecimientos ahora y justamente para que sepas un poco más, pues acaba de suceder dentro del calendario ambiental o estas fechas que conmemoramos, el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Y sucede desde un encuentro en la ONU, por ahí del 92 o 93, en donde deciden pues tener además de educación, acciones ambientales que nos digan, pues tenemos un líquido vital, hay que cuidarlo y además de conmemorarlo, pues tener actividad para su cuidado, etcétera, ¿no? Por ahí surge y luego pues tiene mucha importancia dentro de los ODS o estos Objetivos de Desarrollo Sustentable y Sostenible que ya hemos platicado un poquito más y si no chutamos información. Por ahí no recuerdo si es el 5 o el 6 en donde habla justo del saneamiento de esta agua y demás. Y este año lo especificaron un poquito para las aguas subterráneas, aquellas como pues que no se ven, que están debajo. Por algo, ¿no? Y por ahí debe de haber. Así que las subterráneas estaban acá. Ya, de esas que no vemos y que creemos que luego están sucias, porque si escuchas como subterráneo te vas a ir a un túnel. O aguas negras o en el lodo, ¿no? Como que se escucha así como de... Casi. Y desconocemos, pues, bueno, no desconocemos, no ponemos atención
en que estas mismas pues van a ser, ¿cómo se llama cuando caen y filtran? O sea, se filtra esta agua y pues tenemos cenotes, tenemos ríos o demás, ¿no? Todas las aguas del subsuelo. Ándale, esas meras. Este año se especificó como el tema para dar este enfoque en el Día Mundial del Agua. Pero también es importante algo que luego no hacemos en casa, como algo que dejamos de lado y es también padre que podamos educarnos con eso. ¿A qué te viene a la mente cuando hablamos de captación de agua? Pues como, bueno, es que como que captar se escucha como de agarrar, ¿no? Como, y yo Así de, también con cámara, como tomando que la llave, ¿no? Así, una foto. ¿Cómo cae? Yo No, me pues, quedo mirando. bueno, o de captar de agua se escucha de almacenar, ¿no? De recolectar, vaya, el agua. Que pues es un tema importante que hoy en día debería de ser algo que nos deberían de enseñar a todos, creo, por el problema que estamos teniendo en desabasto de agua. Y tal vez en alguna de las ciudades de México no es tan notorio esto, pero en ciudades grandes, un ejemplo la Ciudad de México, Demasiado. que yo he visto muchas veces en las noticias que creo que es en Ixtapalapa, que pueden durar hasta semanas y hasta meses sin que les llegue agua corriente, ¿no? Que tienen que surtirse con pipas y todo esto. Agua corriente. Sí, o sea agua Me que... imaginé así como de fina. Tenemos agua fina de lujo y corriente. Yo pensé que ibas a decir como que le conectaban a la luz, ¿no? Agua corriente. No, hombre, esa es otra que también se aplica, ¿no? ¿Cómo se llama cuando pones el aparatito, ¿no? La luz, que pones tu cubeta y luego se conecta la luz y lo metes? Que no eres de barrio, sí. La Sí, resistencia. entonces ya tienes agua caliente. Okay. De ese tipo de agua corriente. Ok, Joaquín, ya estuvo aquí. Regresamos al estudio y ya se salieron del tema. No, pero sí creo que es algo muy importante en esto del Día del Agua que decías del 22 de marzo. Sí. Y por lo mismo de que hemos visto que va a llegar el día cero, ¿no? El día en que pues tal vez no nos vamos a quedar sin agua, como que desaparezca, pero sí va a estar muy limitada, ¿no? Y aquí sí creo que pues digamos el gobierno tendría que dar mucho énfasis al uso responsable y a muchas de las medidas que podemos tomar todos para pues tratar de minimizar nuestro uso de agua y poder pues, alargar, ¿no? Como dicen, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, porque no es como que vaya a desaparecer el agua, pero pues si va creciendo la población se va utilizando más y más y más el agua que tenemos que usar, y pues puede que llegue un punto que no va a haber para todos, ¿no? Y al rato imagínense, va a estar más caro el agua que el oro, pues es como que... Entonces ahorita que todavía estamos a tiempo, entre comillas, creo que sí será muy importante hablar de estos temas del uso responsable del agua, del cuidado de el agua y de pues, las alternativas que hay, ¿no? Para cuidarla y para alcanzar a llegar a fin de mes. Para terminar No sé qué decir. De lujo. Lo que me recuerda que una de las primeras pues, cosas que podríamos hacer, que está a nuestro alcance, es checar, y lo habíamos comentado, o te sugerimos también en algunos otros temas que tienen o se ligan a este mismo, que es checar nuestra huella hídrica. ¿Tú sabías eso? Sí, nunca lo he hecho, pero sí sabía. Ven. No he entrado a esa página para... Bueno, es que hay páginas en las que tú puedes entrar, te hace como un tipo cuestionario y ya en base a tus respuestas te dice cuál es tu huella hídrica, ¿no? Y cuánta agua, digamos, tú necesitas al día para vivir, ¿no? De hecho, ahorita viene a mi memoria que según la Organización Mundial de la Salud, una persona ocupa, digamos, básicamente de 50 a 100 litros diarios. O sea, no, pero eso es, digamos, el cálculo que hacen ellos como que en lo básico, ¿no? Y no es lo que en verdad se usa, porque más otras páginas, digamos, o, ¿cómo se dice?, asociaciones, sí, han hecho esos estudios y dicen que en promedio la gente puede usar desde 200 hasta 380 litros diarios. Por persona al día. Por persona al día, o sea, más del doble de lo que, digamos, se recomienda, o, bueno, no se recomienda, pero digamos que es lo vital para las personas, ¿no?
Y obviamente mucha de esta agua, del exceso de agua que usamos en nuestro día a día, pues es en base a, un ejemplo, cuánto no nos lavamos las manos y mientras nos estamos poniendo el jabón dejamos la llave abierta, ¿no? Y toda esa agua se está desperdiciando. O nos metemos a bañar y en lo que nos ponemos jabón, Ya la está llave tirando. se está tirando al agua y pues no, o sea, todo ese desperdicio es lo que deberíamos de tratar de evitar, como les decía, un consumo responsable, de mientras no se use, mientras me enjabono las manos, mientras me enjabono el cuerpo, cerrar, que no se desperdicie toda esa agua, o tratar de almacenarla en algún lugar, ¿no? De hecho, ahorita recuerdo, un día estábamos hablando de los baños como ecológicos, no sé cómo le llamaban. Son los baños secos. Que, Ajá. por ejemplo, la llave del lavabo, donde te lavabas tú las manos, esa llave se iba al depósito del baño, ¿no? Y se usaba 2 veces esa agua. Es que hay imágenes y hay algunos otros, pues sí, como talleres o manuales, y ya sé cuál me refieres. Y hay uno más en el de las lavadoras, es como que tiene la No, manguerita. es las lavanderas, ¿no? ¿O de qué hablamos? De las señoras que lavan. Ah, ya. No, de las. Ya se me fue. Las lavadoras. Las lavadoras, pues hace todo su proceso. Y cuando desechas el agua, pues va directamente al drenaje. Y ya después de ahí, pues tiene su proceso de saneamiento y nos vamos a otros temas. Pero como también a partir de eso, que puede estar en nuestras manos para tener esta reconexión y que el agua que vayas a tirar, pues mejor vaya a cubetas, vaya para regar plantas, vaya para tu pasto, para tu césped, como le conozcas allá. Lavar tus patios también. El patio al perro, las llantas de los autos. Y luego se pasan señores, se notan señores y como de, pues la limpia, la usas muy limpia para pues lavar algo que quizás tampoco esté tan limpio y puede ser, no sé, la última donde enjuagaste toda tu ropa, puede ser nada más la uses para las llantas, o sea, te puedo pasar como eso. Y haces una reutilización. Y luego además de eso que va acompañado ya lo que decía Cristo, tener previamente almacenada tu agua y puede servir para muchas otras cosas. Se viene temporada de lluvias, nos estamos adelantando un poco, pero sí pasa, ve también considerándolo. O tal vez en lo que editamos este video pues ya sale en la temporada de lluvias. También, 2-3 meses. porque vienen vacaciones. Porque hashtag se nos olvida, ¿no? No, hay que cumplirle. No, pero eso que dices sí es muy cierto de que podemos, muchas de esas aguas podemos reutilizarlas en otras cosas, ¿no? No solo el plástico, no solo ese tipo de cosas tiene una reutilización, ¿no? El agua también la podemos ocupar más de una vez. Un ejemplo, si vamos a hervir verduras, ¿no? Y hierves tus verduras, las sacas del agua y a veces esa agua ya la tiras. Cuando esa agua la puedes usar para regar plantas, para lavar, no sé, el patio. Cuando está caliente, de hecho, la usas para quitarle mascarillas. Y la que está quemada. No, de hecho, la que ven por aquí. No, para lavar algunas otras cacerolas con masas de que así, tip de señora. Pues no la tiras, está recién calientita ahorita que dices, o que hirvió, y ya la usas para quitarle el aceite a alguna otra cazuela, ¿no? O si quieres hacer paletas de hielo con cobertura de chocolate, ocupas de baño María, ¿no? Y yo, el aceite. Vas a poner, no, el aceite no. O por ejemplo, lo que decía mi compañerita Michi de la lavadora, ¿no? A lo mejor y esa agua que salió de tu lavadora la puedes ocupar en el carro, ya trae jabón, ya trae suavitel y tu carro va a oler a suavitel todo el día, ¿no? Y ya no le abriste directamente a la llave. O por ejemplo, otra que tal vez aquí en México no es tan accesible, pero otra cosa que yo estaba leyendo del uso del lavaplatos. ¿Como el aparato? Ajá, el aparato donde metes tus platos y ahí los lavas, ¿no? Pero ahí usas luz. Sí, usas luz, pero lo que yo leía es de que cuando tú lavas tus platos, digamos, pues a mano, ¿no? Un ejemplo, para 10 platos vas a ocupar 50 litros de agua, porque el jabón lo enjuagas y muchas veces no cierras la llave, terminas de enjuagar uno y en lo que lo pones en donde se escurre y luego tomas el otro se sigue tirando el agua.
mientras una pues, lavadora, un lavador de platos, ocupa entre 8 y 12 litros por carga, ¿no? Y ahí te pues, caben bastantes platos. Eso no lo Y sabía. muchos piensan que esas máquinas a lo mejor y ocupan más agua, pero no, o sea, están hechas para ser eficientes en ese aspecto del agua. Sí, ocupa luz, pero pues vas a ahorrar más del 50% de agua, ¿no? Y varias cosas así como, por ejemplo, también las lavadoras. Ahorita que mencionabas de las lavadoras, ¿cuánta gente no mete a lavar ropa, ¿no? Un pantalón, digamos, nada más ocupo un pantalón y meto el pantalón solo y la lavadora a la mitad. Y es como de, no, pues llénala, ¿no? Que valga la pena toda el agua que estás usando. Que sí hay lavadoras que tú puedes seleccionar si quieres que se llene poco, medio o toda, dependiendo la ropa que vayas a lavar, ¿no? Pero hay otras que no y pues usan para un pantalón, una playera, exceso de agua y es como de, pues hay que, en todos esos aspectos hay que tratar de concientizar un poco eso, creo. Y ya estamos llegando así puntualmente como a todas las actividades que están pues diarias, ¿no? A nuestro alcance, que hacemos seguido, que están en nuestras casas. Y yo creo que también estaría padre comentarles, pues cuáles pueden ser las alternativas ya en tus manos desde casa para tener este almacenamiento. Luego pensamos que es sucio o pensamos que, lo platicábamos, que va a surgir como que después el animalito o estos mosquitos porque dejé agua en tal bote. El dengue. El dengue, el famoso dengue. Pero bueno, obviamente para esto pues no se trata solo ahorita lo que hablábamos de la captación de agua. No es como de que pon tus cubetas a que se llenen y hasta ahí, que si bien entre comillas está bien, obviamente también hay que tener un proceso de, ¿cómo se dice? ¿Previo? Pues, ajá, ¿O te refieres sí. como a la Bueno, información? desde previo hasta que te deshagas de esa agua que captaste, ¿no? De que, por ejemplo, checar en los recipientes. ¿Como su ciclo? Un ciclo de la captación de agua, ¿no? Para tener cuidado en todos estos aspectos de como dices, de evitar que se vaya a crear ese tipo de animalitos, del dengue, de mosquitos, ¿no? Igual también hay que aclarar que pues, a veces esta agua no es potable para consumo humano. No, claro. A menos de que lleve su proceso, ¿no? Y de esto es lo que nos gustaría hablar también el día de hoy, de este proceso. Bueno, no enfocar tanto, enfatizar porque pues no somos expertos en esto. Tal vez después podamos hacer un video con alguien que sea experto y nos pueda decir bien cómo, a lo mejor y desde cómo elaborar, porque muchos de estos como sistemas de captación de agua tú los puedes hacer en casa, obviamente no es como las manualidades que te presentan en tu casa de todo lo que tienes a la mano, ¿no? Y un unicornio, un cuerno de unicornio, ¿no? Y es como de que te dicen, saca medio kilo de salmón y dices, ¿dónde vas a sacar? Casualmente tenía medio kilo de salmón en el refri para... Pero sí, si tú no tienes al alcance, digamos, o los recursos para comprar un sistema de captación, que sí los venden, por ejemplo en Home Depot te venden a ti ya todo el sistema de captación con cisterna, con todo y yo esto. con mis cubetitas y ahí, mamá, ¿dónde está el chorrito? Saque el cloro para poner el cloro. ¿Es en serio? Sí, venden en el Home Depot, venden todo el sistema. No, pero como te digo, o sea, a lo mejor y no es tan necesario porque eso también es un punto importante. No significa que porque tú captes el agua de lluvia, ya no vas a usar el agua corriente, ¿no? El agua de... No es la suficiente a veces, ¿no? Porque, como les comentábamos, cada persona tiene un consumo, ¿no? De agua. Entonces, si un día no llueve, como por ejemplo ahorita que tenemos meses que no ha llovido, ni modo que te quedes sin agua, ¿no? Entonces ahí también depende mucho de cuántas familias viven en tu casa, de en qué ciudad vives, porque también hay que tener consciente que no en todos los lugares llueve, igual que, por ejemplo, en la Ciudad de México, a cada rato llueve, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Guanajuato hay fechas en las que llueve más, en las que no llueve, y pues debes de tener mucho consciente, o muy consciente, no es mucho. Debes de ser muy consciente. Escúchalo bien. O sea, sí, tienes que fijarte en varios puntos.
para tomar en para cuenta tomar en cuenta. el que puedas estar decidiendo hacer tu captación de agua en casa, en este caso, ¿no? Porque también depende mucho de la dimensión. O sea, ahorita estamos yendo a casa, el tema a casa, actividades como diarias, cotidianas, etcétera. Pero luego también funciona mucho, a mí me ha tocado ver en comunidades, que luego es donde más también aplican este tipo de recursos. Fuimos a una comunidad, tú estabas con nosotros, a Valle de Santiago, una región de Guanajuato, y entonces la persona que de este espacio tenía su sistema de captación de agua. Era tal cual un orificio que se escarbó como una presita, recuerdo que era. Entonces nos platicaba que en su temporada de lluvia, evidentemente, ahí captaba el agua, la dejaba, pues alguna se filtraba, la otra quedaba ahí, y yo recuerdo, creo que sí la cubría, hacía como una lona. Ándale. Entonces ya cuidaba un poquito más el que se contaminara. Y obvio, él no era para consumo, ¿verdad? Esa agua. No, o sea, tal vez en los baños, en el regar el área que tenía, porque ahí era, o sea, en específico a donde fuimos era como una reserva protegida, algo así, o sea, sí. un cerro, para que me entiendan, ¿no? Pero ahí tú puedes ir y acampar y tener varias actividades ahí como con la naturaleza, y pues obviamente esos son lugares que pues ocupan bastante agua, ¿no? Si tienes jardines por todos lados y como les mencionamos, no todo el año está lloviendo, ocupan un sistema de riego, vaya, y pues este señor había puesto esa presa para pues no ocupar tanta agua, porque sí tenían agua, ¿no? Sí. Agua corriente, sus tinacos y todo, pero pues obviamente el gasto iba de inmenso regar todo el cerro con su presita. Hay una manguera de 100 metros para andar. Y pues a él le ayudó ¿no? También hay edificios que tienen en sus azoteas este sistema, o empresas que en sus azoteas tienen este sistema de captación de agua, y les ayuda a disminuir sus costos. Sus consumos, costos, y ya estamos viendo. Y aparte, porque hay muchas empresas que ocupan agua, un ejemplo, ¿no? De las tenerías, que ocupan agua como para lavar pieles y todo eso. Y pues a ellos les sirve bastante este tipo de sistemas de captación de agua, porque ellos no ocupan, digamos, agua potable para hacer ese trabajo. Y pues esta agua de lluvia, pues les sirve bastante a ellos para disminuir sus costos, tanto de producción como de servicios y todo esto. ¿Qué me recuerda a un ejemplo muy en específico de aquí de la ciudad? Ya nos vieron el tono. Aquí de Les Italia. estamos hablando desde Italia. Desde León, Guanajuato. Ya nos van a secuestrar. Los temas de la curtiduría. En la zona norte hay todavía algunas empresas, y no voy a decir su nombre por si luego me encuentran, pero tiene un loguito de un rinoceronte. Esta empresa tiene más que captación, es el de donde procesa el agua y como que la limpia. Una planta procesadora. Tiene otro nombre. De residuos. Aguas residuales. Es esa. Que no esas son aguas negras. Viene un poco de ahí, porque pues ya en este caso específico, después del proceso de la curtiduría, lo que hacen. Perdón que te interrumpa, ahorita me recordé, ¿te acuerdas cuando fuimos allá a la universidad? Sí, la práctica de la prepa, que tenían ahí en esa universidad ¿Tú has ido ahí? ¿No? ¿Todavía la tienen o no? Es otro tema, luego hablamos. Pero sí tenían ahí. Sí, sí hay una. O sea, Hagan en cuenta que mi amigo habla de una universidad pública que tiene, en primero, pues tiene dos carreras como de ambientales, y esa misma universidad tiene pues gran dimensión y tiene una planta pequeña de aguas residuales. Yo no sabía que tenían carreras de ambientales ahí. Anótalo bien, de hecho acaban de abrir fichas para la ingeniería. Yo no sabía. Les paso el dato. Sí, tiene ingeniería hasta ambiental. Que yo dije, fuimos y tenían esas plantas, dije, pero ¿por qué las tenían? Y con esa en específico, pues ya nos movimos a la universidad, riegan su cancha de fútbol y de fútbol americano. Entonces, pues es ese tipo de ejemplos, ¿no? En específico que
que lo hacen. Y ahorita vamos a bajar de nuevo los temas en casa, porque también hay actividades que podemos o cosas que podemos aplicar en lo nuestro. Pero estaba en la curtiduría, ya brevemente. Infantilmente interrumpido. Es que yo les dije que Cristo traía mucho tema. Entonces esta tenería tiene su planta residual y una vez que desecha después del proceso, pues hace su saneamiento y hace esta reutilización. En específico no tanto la captación, pero ¿a qué voy ahora con este tipo de empresas o en la dimensión también de empresas? Que luego en algunas dependencias municipales sí hay aportaciones en cuanto a la educación ambiental con el agua. Estuve dentro de una plática y charla con el director de la dependencia de agua de aquí de la ciudad y nos platicaba que están dando mucho impulso a un tema que le hablaron, se llama la tubería morada. En este proyecto, que es como recuerdo el nombre, tiene otro, pero trata de las 6 plantas de aguas residuales, que si tú no sabías, creo que son 6 o 8, tiene la ciudad. Aquí, vamos a ir anotando y les vamos a poner la página como ejemplo de nuestra dependencia hermosísima municipal. O sea, no nos vendemos con nadie, pero sí tener como en cuenta también esta información. Tiene de 6 a 8 plantas de aguas residuales que les da este tratamiento y saneamiento y que ahora está impulsando esta tubería morada y trata de que por ella, una vez que ya hizo el saneamiento, el agua llegue a empresas de este tipo y ya no utilicen la potable, porque los hogares en donde sí necesitamos esta agua potable se nos está terminando por llegar y dársela a empresas de este tipo. Entonces lo que está haciendo esta dependencia es que con esa tubería morada llega su agua ya tratada, no es potable y la use para este tipo de procesos. Se me hace muy padre que también conozcamos esto, que tú te chutes información desde tu municipio, lugar de Italia y el continente donde nos estés escuchando, y China. ¿Qué más están haciendo también las dependencias de gobierno para ayudar a este tipo de proyectos o dar más educación ambiental? Sí, eso está muy interesante, ¿no? O sea, como dices, esas empresas ocupan agua, pero no tiene que ser potable. Entonces sí está bien que ellos ocupen este tipo de aguas tratadas, porque pues no tiene caso que gasten el agua que nosotros sí podemos consumir en un proceso que no necesita, ¿no? Que también hay empresas que sí ocupan, por ejemplo, las de refrescos, ¿no? Ellas usan agua, pero sí tiene que ser potable, porque no nos van a dar en un refresco. Y fíjate, ahorita recuerdo... Vemos que nos dan el ¿qué te tomas? Sí, ¿verdad? No sabemos, a lo mejor todavía es más saludable que tomemos el agua residual que un refresco. De hecho, no, pero ahorita que recuerdo eso, creo que sería un tema interesante, porque yo he visto varias empresas que, por ejemplo, te mencionan el de regresamos el 100% del agua que consumimos, ¿no? Yo lo he escuchado un poquito más en temas como de plástico, de algunos otros residuos sólidos, pero tanto del agua no. Yo sí recuerdo de una empresa, de hecho de refrescos, que dice que ellos, digamos, cada año, digamos, devuelven el 100% de agua, ¿no? Y dicen, devolvemos el 100% de agua que usamos. Pero ahí me viene a mí la pregunta que digo, ¿cómo que la devolvimos? O sea, si ustedes ya la usaron, ¿cómo hicieron para obtener esa agua y regresarla, no? A lo mejor indagar como en sus proyectos, sus estrategias de poder y saber decir qué es eso, decir por qué lo dices, decir, o sea, qué hiciste o qué, cómo me regresaste algo que ya me tomé. Tu agua sucia regresó a otra botella, no, y es que aparte ves que muchas empresas usan este tipo de, digamos, publicidad engañosa, ¿no? Porque a lo mejor te están diciendo, regresamos el 100% del agua, pero ya cuando, digamos, tú te presentas y le dices, a ver, dime qué agua fue, ¿no? Y te van a decir, es que fue el 100% del agua que usamos en las oficinas, ¿no? No en producción, y entonces como de que... Claro, Pero estaría interesante ver como que también ese... Y aparte, si es como una ley, ¿no? O hay alguna ley que, digamos, obligue a esas empresas a regresar el agua que usan, ¿no?
porque ves que también creo que sí hay algo así, de que si tú dices, quiero talar este árbol, te dicen, ok, pero si talas un árbol tienes que sembrar 5 o algo así. Está como las regularizaciones ambientales, que también es importante no dejarlas de lado y tomarlas en cuenta cómo lo hacen. En este caso, pues a escala depende de lo que queramos hacer, si es municipales o federales, etcétera. Y saber si, porque nos lo preguntábamos, si voy a captar agua, ¿va a ser legal o va a ser ilegal? Sí, nos lo preguntábamos, sí. Sí, no, de hecho, cuando estamos haciendo este video queríamos, pues digamos, enfatizar en lo de, por ahora que viene el tiempo de lluvias aquí en nuestra ciudad, que se acerca, pues tratar de dar a conocer más esto de la captación de agua, ¿no? Y ahora que venga el tiempo de lluvias, poder captar un poco de agua pues para las plantas, ¿no? Para lo que podamos usar el agua no potable. Y si se da el caso, pues también hay, como les digo, hay métodos, hay procesos que pueden usar para esa agua hacerla pues, potable, ¿no? Que la verdad no sé si yo tendré mucha confianza en tomar esa agua, aunque ya haya llevado el proceso, pero como decía mi compañera, hay muchas comunidades rurales que usan, porque en sus comunidades no llega el agua y usan estos métodos, ¿no? Y cuando estamos hablando de esto, de la captación del agua, pues como que habíamos leído de que era ilegal captar el agua y después como que no era ilegal, entonces estábamos como en el de que es ilegal o no. Si bien lo que sí encontramos es que en Estados Unidos, ahí sí hay estados donde es ilegal captar el agua, pero aquí en México no, o sea, no hay ni regulaciones ni pues, normativas así que nos digan que no, y de hecho hay muchos estados como en el Estado de México que usan estos sistemas de captación de agua, entonces pues dijimos, ¿por qué no hablar de esto, ¿no? Traerlo a ustedes para, pues ahora que viene el tiempo de lluvias puedan aplicarlo un poco y sí, ayudan al planeta y a su bolsillo. Guiño, guiño. Que cómo lo haríamos o cuál es la sugerencia o recomendación. Pues inicia solamente en cuanto a que dejes un objeto y llegue ahí el líquido. Luego también en casa yo he visto mucho que el tubo que está como en tu azotea o demás va directamente a la calle y algunas veces hasta los techos en esas temporadas de lluvia pues no están tan sucios y el que deje caer al agua ya se fue al drenaje, etcétera, pues no te pasa nada si pones una cubeta en ese tipo de desagües, en cochera, etcétera. En el caso de la casa de una tía, entonces tiene el patio como bien amplio y hay diferentes caídas en todo su patio, creo que son 3. Sí, yo me he caído varias veces. No, ¿de qué caídas? Resbalando. De hecho, aquí pueden ver un moretón. Eso puede. Su moretón es de otro lado. Volvemos al estudio. Que ahorita les cuento. Un barril y en otro la cubeta y en otro con una tina y después esa agua que creen que la ocupa para lavar, o sea, porque su techo no está tan sucio y cuando vas a ver la verdad la tina está cristalina, no pasa nada porque cayó toda esa agua de tu tubito donde desagua en la azotea. De hecho, ahorita que mencionas eso, ahí en estos procesos de captación de agua hay un método, más bien un proceso en el que, digamos, los primeros días de lluvias no captas esa agua para permitir, digamos, que por ejemplo el primero o el segundo día esa agua ayude a limpiar, un ejemplo en este caso la azotea, ¿no? Y ya después al tercer día pues ya puedes captar el agua ya estando un poco más limpio, ¿no? Y de hecho pueden esta agua almacenarla por mucho tiempo, mientras obviamente tengan los recipientes donde la ponen limpios, ¿no? O sea, tú no vas a llegar a una cubeta toda sucia y ahí obviamente pues, el agua va a estar mal a la semana. ¿Sí? O tener estos cuidados que decíamos como de pues tapa. Pero por ejemplo, si antes de captar el agua, si tú tienes una cubeta, la lavas bien, captas el agua, después tapas esa agua, ahí te puede durar bastantes días, hasta meses,
irla usando en el año, ¿no? Sí, está, pues, Entonces, medio interesante, bueno, no medio interesante, muy ¿qué interesante pasó? esto, ¿no? Espero pues hayas estado por ahí ya tomando nota, tomando algunas otras sugerencias, indagando en información. ¿Qué se nos habrá pasado? Ya te vas a poner a captar agua No sé. para limpiar tu coche. Es que hay muchas palomas muertas en mi azotea, entonces. Yo... No te creas, no. No, pero bueno, de hecho, desde ahora de lo que mencionas de la azotea, lamentablemente mi desagüe de la azotea llega al piso. O sea, como que para captarlo no es tan fácil, ¿Cómo? digamos. O sea, Ya te digamos, el entendí. tubo ya llega hasta el jardín. Eso, bueno, eso es algo bueno, entre comillas, porque cuando llueve toda esa agua cae en el jardín, ¿no? Y si yo quisiera captarla, pues sería así como de que, ¿no? O sea, No, ya te tendría que entendí, como hacer, que no tiene este espacio para poder poner ajá, tu recipiente. así como las llaves, ¿no? Que tú pones la cubeta abajo y cae. O del otro que les decía, está como hasta que abajo. está recto y está hasta Esa arriba, agüita. pues ahí sí es como, aquí puse mi cubeta, ya te Ahí tienen comprendí. que andar, o las goteras, amigos, también. Si tienen goteras en su casa, pueden poner la cubeta y una gotera. Y ya. Pero sí, o sea, más que nada en esto de la captación de agua, sí, pues para empezar, buscar el lugar donde van a captar el agua, ¿no? Ya puede ser, como puede ser su azotea, si su desagüe es accesible, poner un recipiente en el desagüe. Si no, pues hasta si tienen algún patio donde a la hora de llover haya bastante agua libre ahí, la caída. ajá, pueden poner ahí mismo sus cubetas y la que vaya cayendo. Pero aparte de eso, pues no nomás es de, como les digo, dejar las cubetas y ya, ¿no? Tratar de que donde lo capten esté limpio y cuando ya hayan terminado ese proceso de la captación, pues tratar de tapar el recipiente igual para evitar que, aunque esto sí estaría pues bastante interesante y creo que es algo que ya nos han dicho en estas campañas de dengue, ¿no? Ves que cuando pasan, bueno, no sé si en sus ciudades hagan estas campañas de dengue, pero al menos aquí sí hacen y cada que pasan, o sea, checan los recipientes que tienes con agua y te dicen que los tienes que dejar sin agua y volteados, ¿no? Para que cuando llueva no se llenen. Bueno, eso te dicen ellos. O que si tienes recipientes que no puedes voltear y que sí, que los tapes bien, ¿no? Al igual que, por ejemplo, los tinacos, los aljibes, que los tienes que tener bien tapados para evitar que entren mosquitos, que entre cualquier tipo de bicho, de basura, de contaminación. Y eso también es otra cosa que también tenemos que, ahorita que me acuerdo de la contaminación, también hay tipos pues, de espacios donde puedes captar el agua y no. Claro. Porque hay materiales que pueden cambiar la estructura física o química del agua, ¿no? Ahorita viene a mi mente que cuántos no hemos visto en las botellas de agua como que una fecha, ¿no? Y muchos dicen, ¿cómo puede caducar el agua? Y dicen, es que ¿cómo puede caducar el agua? Y en sí no es que caduque el agua, sino que simplemente si el agua permanece mucho tiempo almacenada en la botella, pues todo le afecta a los plásticos, al agua, ¿no? Por la luz y por todo eso va descomponiendo, y esto también es muy importante que, pues sí, si se van a poner a captar el agua, por no sé, un ejemplo. En una tina de aluminio, ¿cómo es este material de esos de antes? O que se empiece a oxidar y el óxido contamina el agua, entonces pues eso no, pero hay materiales como acero galvanizado o ese tipo de materiales que sí puede durar mucho tiempo a la intemperie sin que haya daños, ¿no? Entonces sí es muy importante. Claro, si ustedes van a captar una o dos cubetas, tal vez no es tan importante porque las van a usar luego, ¿no? Pero si piensan tenerla almacenada mucho tiempo, pues sí estaría bien que se fijen en todas estas cositas. Tener estos cuidados pertinentes. Excelente, yo creo que está abordado la parte introductoria, informativa y demás. A mí me agradó estar compartiéndote estos tips, esta información que quede ahí para tu consulta. ¿Qué más se nos pasó por ahí? Creo que había mucho más tema también para regresar e incluso tener a un experto, como ya lo decías, porque también existen talleres en donde te enseñan a tener este sistema en chiquito
en tu casa y pasa por un momento en donde la filtras y recuerdo que son materiales como de tipo piedra, en donde te ayuda a quitarle estos minerales malos y luego sí se convierte en potable. Está bien interesante. Carbón chico activo. también. Con eso que se fueron las mascarillas, pero no sé nada, no se crean, no sé. No use tanta agua para su No, pero sí, mascarilla. sí hay varios, es más, hasta ahorita que dices, yo recuerdo haber visto alguna vez como un experimento, ¿no? Que decían que también la misma tierra, o sea, el subsuelo va filtrando el agua y que recuerdo en ese experimento en la botella tenía llena como de arena y de ciertos otro tipo de pues, no sé, de cosas que hay en nuestro suelo y ponían agua en la parte de arriba y cuando pasaba por toda la tierra, la arena, las piedras que había, llegaba abajo ya casi limpia el agua y es como de que wow, o sea, cómo está creado nuestro planeta para que por eso fíjense, o sea, mucho como hablamos al principio de las aguas subterráneas, que tú puedes decir, pues están en el piso, en la tierra, en el lodo, ¿no? ¿Por qué salen en las cascadas tan limpias? Chulada, vámonos también. Pues porque todo el piso tiene filtros de carbón activado Así estamos, hermano. Híjole, bueno, te vamos a dejar aquí, me parece buena opción y alternativa en YouTube, aquí debajo, en la página o alguna de las apps para que puedas ir a checar también tu huella hídrica desde ahora y sepas tu consumo diario para estar pues primeramente midiéndolo y saber qué debes y cómo debes de cuidarlo, tener estas alternativas y decir, estoy gastando demasiada agua en mi comida o en mi aseo personal, ¿no? Y ya después, ¿por qué no? Apuntarnos a un reto, los voy a invitar y lo voy a iniciar yo, luego si gusta seguirme, pero de poder estar haciendo o minimizando el consumo de agua diario y poder hacerlo, porque por ahí también lo vi con unas personas que están metidas en el tema de otra ciudad, luego les cuento, que podamos tener más info desde las redes sociales de Está de la Verde, poder vivir al día con una cubeta de 20 litros. ¿Te imaginas? Híjole, entonces bueno, ya después lo checan conmigo, yo me voy a chutar eso por andar hablando, pero que sí podemos lograrlo y tener ahí el ejemplo de te cómo vas a se bañar logra. con media cubeta Sí. o te la vas a acabar en el baño. Baño seco, sin comida, porque eso, si te pones a ver, te duchas, claro. Vamos a documentarlo, estaría padre, entonces pues hago ese llamado. En este podcast no apoyamos los desnudos en cámara. Fine. Y nada, ojalá pueda estar por ahí, ve a checar tu huella hídrica, a conocer qué está haciendo también tu municipio, tu ciudad en cuanto al tema de educación ambiental y cuidado responsable del agua. A seguir con más información, te voy a invitar también a checar el blog desde la comunidad de Ecolider, www.ecolidergto.org. Ve a checar la info, los artículos que hay también en cuestión y temas del agua. Síguenos en redes sociales, dale aquí me gusta y mandes en todos lados. Ecolider.gto. Ecolider, Facebook, Instagram. Y YouTube. Y Spotify, podcast. El podcast. Y nada, te invitamos a seguir informándote. Gracias por estar aquí, por seguirnos y escucharnos y vernos. Yo soy Christopher. Yo soy Orquídea y esto fue Está de la Verde.